Muy buenas. Vamos a tratar a un artista que es una piedra angular de la fotografía moderna. Cartier-Bresson o Brassai suelen ser los nombres a los que recurrimos cuando queremos trazar esa línea donde empieza la fotografía moderna, en los inicios del siglo XX, mitades del siglo XX, y donde se consolida esa noción de un arte que ya tiene un bagaje, tiene un trasfondo, tiene una manera de comportarse en su propio medio, y ya no está incluso en relación con la pintura en esos inicios, sino que ya es un arte en sí mismo. Sin embargo, solemos olvidar a Bill Brandt, que es conocido, evidentemente, pero yo creo, desde mi percepción al menos, que siempre ha quedado un poco más abandonado, y sin embargo es probablemente el más interesante a nivel artístico de todos ellos. No porque los demás no valgan, pero yo siempre he tenido un poquito más de manía a esa especie de manierismo de Bresson, o incluso en Brassai vemos una especie de perfeccionismo en ocasiones también, que es algo típico de esa consolidación de la fotografía y que en Bill Brandt también vamos a ver, porque por eso los ubicamos en el mismo contexto como piedras angulares de la fotografía del siglo XX, pero hay algo que lo hace un poco más, no sé si el eclecticismo de su obra es un poco más caótico, es un poco más libre, da esa sensación de reunir los aspectos de ambos grandes fotógrafos y hacer un camino un poco más suelto. De modo que si te gusta el arte o la fotografía, este es un vídeo indispensable. Vamos con Bill Brandt. Bill Brandt en realidad nació en Hamburgo en 1904 y no se llamaba Bill, se llamaba Wilhelm Brandt. Siempre os quejáis que pronuncio mal, ¿eh? El pequeño Wilhelm venía de una familia rusa que tenía bastante dinero y pudo vivir en varias ciudades europeas, entre ellas París, Viena, hasta que finalmente decidió instalarse en Londres en la década de los años 30. En ese momento en Alemania estaba ascendiendo el nazismo y por lo tanto él no se sentía cómodo con ese nombre porque había cierta animadversión hacia todo lo alemán y germano, decidió cambiarse el nombre a Bill. E incluso se sabe que llegó a hacer ver que había nacido en las Islas Británicas y no en Alemania. Este conflicto identitario dentro de sí mismo en un lugar en el cual quiere pertenecer, quiere formar parte de él y al mismo tiempo rechaza al otro, va a ser un motivo de trabajo artístico a lo largo de su obra, porque continuamente vamos a ver cierta idealización de mundos y de identidades nacionales que entran directamente en conflicto con los acontecimientos que se están sucediendo a nivel histórico en esa Europa, ¿no? Entre Alemania y Reino Unido, que en esa guerra mundial van a estar en plena oposición. Su pasión o su interés por la fotografía, como en muchas biografías que ya hemos visto en este canal, aparecen de joven en un momento casual, cuando está enfermo, viene de una familia bien, que se lo llevan a algunos sanatorios y le acaban dejando pues en alguno de estos periplos. La fotografía está instalada dentro de las familias burguesas y acaba obteniendo una cámara. A partir de ahí la cosa no va a parar, solo va a ir a más, y esas inquietudes artísticas también se van a mover a través de la novedosa práctica del psicoanálisis, que no olvidemos que para nosotros es un cliché prácticamente, incluso relacionado con lo artístico a través de géneros vanguardistas como el surrealismo y otras corrientes, pero en la época en la cual Bill se somete a estas prácticas cuando estaba enfermo, era joven, pasa por Viena y allí se somete al psicoanálisis, algo que es novedoso o que tiene cierta aura de novedad en ese contexto. La relación entre el arte, las artes y el tema de la mente, de las teorías psicoanalíticas, etc., va a ser muy estrecha en este contexto y eso hay que entenderlo también porque lo vamos a ver bastante reflejado en su obra. Quizá no de una forma muy explícita como en otros casos, pero yo creo que hay una relación bastante estrecha, siempre buscando esos límites entre lo real, lo no real, lo bello, lo extraño. En este caso pues lo unheimlich es algo que en este caso es sutil porque no es como otros casos posteriores que veremos en un ejemplo también que hemos tratado vídeo en este canal de Diane Arbus, donde se hace más explícita esta práctica o esta corriente estética o ese miramiento a través de la fotografía en lo extraño que roza con lo bello, mejor dicho, sino que hay cierta elegancia, es como el principio de... Por eso también consideramos que es un fotógrafo tan influyente o tan importante, porque es complicado hablar de su obra de una forma concreta, porque a diferencia de otros fotógrafos, y eso es lo que me apasiona de él, es alguien que ha trabajado en muchos campos, de forma muy diversa. Pero en ciertas obras podemos ver cómo se esboza lo que posteriormente en la fotografía contemporánea se va a potenciar en autores que lo van a coger como una línea un poco más firme y lo van a explotar de una forma más densa, ¿no? Pero en Bill Brandt lo vemos apuntado.
pero al ser una especie de germen es como una plantita pequeña. Esto que hemos dicho aquí de un Heimlich, que también lo había citado en Diana Arbus, lo vemos como un apunte, con belleza, con elegancia, hay ese coqueteo, pero se quiere mantener una dignidad, una elegancia en la fotografía, en la composición, incluso en la propia estética, que moleste, pero que no acabe de ser aquello un escándalo, o que sea, sino que busque ese límite con el concepto de belleza también más cercano a la época. Y es muy interesante, ¿no? Sobre todo, y lo recomiendo mucho yo este autor a la gente que a lo mejor no está tan iniciada, esa persona que tiene interés en la fotografía artística, pero todavía no ha profundizado tanto, porque es muy agradable de ver en ciertas facetas y temas que posteriormente van a ser muy importantes. Y por otra parte, o siguiendo por este mismo hilo, a veces, cuando ese límite entre lo real, lo extraño, lo bello se va difuminando, Bill Brandt se vuelve misterioso en sus fotografías. Y de repente esa búsqueda de lo extraño, en lo físico, en el cuerpo, en un ojo muy de cerca, en un rostro concreto que nos puede generar una sensación de límite en el rechazo o la admiración estética, pasa a un lado mucho más literario, mucho más poético, donde ese misterio crudo es muy explícito. Esa bruma que envuelve a un personaje, un paisaje que no acabamos de reconocer, que incluso él mismo cambia la composición, los horizontes se vuelven diagonales y no acabas de ubicar exactamente dónde está. Todo este juego es muy bonito, muy interesante y va apuntando ciertos caminos que en la fotografía posterior van a ser claves. A estas alturas ya te habrás dado cuenta que hay una relación muy estrecha también con algunas obras de un conocido fotógrafo, que es Man Ray, y es que durante un breve periodo de tiempo, estando en París, Bill Brandt ejerció de asistente del fotógrafo Man Ray. Esta es la relación a la cual podemos ubicar en el surrealismo, pero yo no he querido hacerlo y no me gusta porque esto de hacer entomología con los artistas lo detesto bastante, y creo que Bill Brandt, en esa faceta de que él se denominaba también, o flaner, ¿no? La famosa figura del caminante, que va caminando por un lugar observando, como asimilando el mundo con una intención artística o no, pero con yo lo asumo con una intención artística en el fondo. Digamos que eres sensible mientras caminas y absorbes el mundo con una intención estética, lo asimilas de esa forma filosófica o artística. Esta es una de las características fundamentales para cualquier persona que se dedica a la fotografía, y me parece una característica crucial, porque en ocasiones cuando la fotografía se enmarca demasiado en géneros, y yo creo que él mismo pensaba así, porque al final rastrear la vida de Bill Brandt es muy complicado, por lo que hemos dicho al principio. Él mismo intenta ocultar sus propios orígenes, camufla lo que es verdad con lo que es mentira, un poco al estilo de Tamara de Lempicka en otras circunstancias que no tienen nada que ver y con otras posiciones, pero bueno, da esa sensación de misterio que también se junta con su propia obra, que la rodea siempre el misterio, y obtenemos un personaje que no puede estar quieto, ¿no? Sino que la curiosidad es la que satisface o le da combustible a esa noción del arte. Y yo, sinceramente, desde mi punto de vista, compagino muy bien con eso, es una idea que me encanta y, insisto, rechazo muchísimo la clasificación a la cual incluso los propios artistas se han sometido a lo largo del tiempo, de movimientos, de camarillas, de pertenecer a un grupo, a una manera de hacer para poder medrar profesionalmente en muchas ocasiones, porque no queda más remedio y pues uno quiere ser artista, pero el mercado es lo que hay, lo que te da de comer, y en ocasiones esto pues para mí anula mucho la capacidad artística, y pues quizá debido a los privilegios de Brandt pues pudo ejercer con mayor libertad, pero el resultado es muy bello o muy interesante para explorar de forma artística, sobre todo con la fotografía. Vivir con la cámara, que será algo que veremos posteriormente también en los japoneses, como Moriyama, que siempre cito también, el hecho de querer fusionar la cámara con el ojo, que desaparezca, que la propia vida, el acto de vivir, esté insertado es casi la cámara se convierte en una molestia. Ese hecho, ese acto va a ser muy interesante, sobre todo en el mundo al cual hemos acabado entrando, donde una cámara está constantemente grabando, nosotros mismos compartimos nuestra vida, ya sea con intención artística o no, pero indirectamente acaba siendo así, a través de una lente o de una cámara y primordialmente a través de imágenes. Entonces, siempre me ha resultado interesante cuando a esa forma de vivir en la cual nos hemos criado las nuevas generaciones, bueno, ya no tan nuevas, pero la gente que nos hemos criado en un mundo digital o en un impasse entre el mundo analógico y digital, es interesante ver cuando alguien a esa forma de vida habitual le da o le ha dado en otro momento, y lo reinterpretamos ahora, una intención totalmente artística. En esa también aleatoriedad de llevar la cámara a cuestas en tu caminar,
se producen a veces momentos magníficos de fotografías que a veces no son intencionadas del todo. Cuando esto lo he comentado en vídeos como el de Vivian Maier o en Moriyama, donde está intencionado, o incluso en Saul Leiter y un montón de fotógrafos, es algo que se hace adrede. Hay gente que no lo entiende todavía porque hay mucho culo duro, pero realmente es algo intrínseco a la fotografía, igual que cuando hablamos de arte y hay pinceladas que son casuales, que no esperas en un momento, o la decisión en un color que tú tenías muy claro que ibas a aplicar, ¿no? Esto sería similar a una fotografía de estudio y tú de repente, cuando mayor libertad o soltura o menos pendiente de la técnica o de lo que tienes que controlar estás, mayor probabilidad de que sucedan cosas. El arte también tiene que ver con eso, con lo que no es esperado, y especialmente un arte como la fotografía creo que depende aún más, pero ya no de ese instante decisivo psicopático de Bresson que se puede tirar 10 horas mirando a los niños para que les salga la foto perfecta, sino que estás priorizando a veces o estás integrando tanto la cámara en tu propia vida que esos momentos van a llegar como una consecuencia, una propia continuación. Se hace una especie de infinito entre la cámara, la obra, el mundo y cómo lo retratas, que me parece muy bello y que tiene que ver también con ese caos, con esa aleatoriedad, que no todo es controlarlo. Pero volvemos al artista que estábamos hablando, porque siempre me voy un poquito de tema, ya sabéis que me gusta mucho. Bill Brandt hizo un montón de viajes, es imposible enumerarlos todos porque la verdad es que se pasaba la vida viajando en este periodo. Visitó también España, Madrid, Mallorca, Barcelona, hasta que finalmente se instaló en Londres y empieza este proceso biográfico en el cual intenta ocultar sus orígenes, que ya hemos comentado al principio, y a partir de aquí establece un poco, ya se consolida más su carrera. Sobre todo porque, como he dicho al principio, es muy complicado separar la obra o desgranar aquí la obra del artista. Podemos ver fotografías que tienen una clara tendencia, entre comillas, surrealista, o que buscan esa concepción del misterio un poco más paisajística. Luego tenemos otras composiciones que parecen prácticamente un cuadro, tenemos desnudos, tenemos retrato, tienes de todo lo que te dé la gana en Bill Brandt. Es un artista que de verdad recomiendo mucho explorar a fondo, porque no vale con quedarte con sus 4 típicas fotos, o yo que sé, mucha gente lo reconoce por el retrato, la fotografía de Francis Bacon. Pero bueno, ¿dónde estábamos? Cuando llega él a Londres y se establece, uno de los temas más interesantes que va a explorar es esa faceta social, ¿no? Estamos en un Londres con muchas desigualdades y va a poner el foco en ese punto. Y esto a mí me parece clave, porque a priori puede pasar por alto, ¿no? Dices, bueno, pues como es un fotógrafo muy ecléctico, con muchas cosas, tal, pues no le haces mucho caso, lo ves por encima así fotos. Pero si te fijas, en ese cambio, él pasa de ese París, que es asistente, es muy poco tiempo de lo que es, pero como es el gran nombre Man Ray, pues queda ahí grabado. Es asistente de Man Ray, está en el Rovellet de Lowe, está en la chicha, va conociendo a todos los mamoneos de la gente de ahí, pues se codea con los fotógrafos jovencillos, la gente está efervescente el ambiente y él conoce eso. Esa escena la conoce, la ve, la integra de una forma más tangencial en su obra, y eso a mí me gusta mucho porque no coge y se adscribe a nada, sino que simplemente coge y recoge lo que le interesa, aprende, mira con curiosidad, lo asimila, y en cuanto va a Londres y ve esa otra faceta dice: ¿qué están haciendo estos allí, jugando al gran artista cuando está pasando esto a nivel social? Pues mientras todo el mundo va haciendo la corriente mayoritaria cada vez más grande a través de París, ¿no? La fotografía también se va consolidando a través de ese surrealismo y otras corrientes a nivel artístico. Él dice, pues que le den por morcilla, yo sigo con estas cosas que me van interesando, que se van cruzando en mi camino. Deja de hacer caso a todo aquello, nunca participa de ningún movimiento, simplemente los toca o pasa por encima de ellos, y se va a hacer fotografía puramente social. En los barrios periféricos encuentra un lugar de trabajo que pues a día de hoy sería muy diferente porque van cambiando las concepciones sociales, pero no olvidemos que estamos en los años 30. Es algo bastante novedoso, entre comillas. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho, él tampoco rechaza, no tiene por eso lo encuentro como un artista muy original o muy único en ese contexto de grandes manifiestos, voy en contra de, ¿no? Esa tendencia vanguardista, beligerante, que trata de aniquilarlo, que acabará derivando en una posmodernidad inevitable. Él no pasa por ahí, sino que él se queda con las cosas buenas que va viendo, buenas o que le interesan, de modo que también integra parte de ese surrealismo que ha vivido en esa fotografía, entre comillas, de calle o más social. A partir de ese trabajo de carácter o de corte más social, que no olvidemos que él ya está instalado en Inglaterra, y que
se inventa su vida y lo mantiene durante un montón de tiempo. Yo ahora no recuerdo bien, porque estoy haciendo esto un poco de memoria, pero creo que esto está en el libro de la Fundación Mafre, que creo que lo podéis conseguir bien de precio aún, ¿vale? Pero no sé si eran unos 30 años el tipo se inventa una vida totalmente donde él se aleja de Alemania, él es inglés 100% y bueno, y lo intenta mantener. Pero esto no es lo que quería decir. El caso es que a partir de finales de los 30 va a publicar su primer fotolibro, The English, no me acuerdo ahora, bueno, su primer fotolibro. Vale, lo acabo de buscar, The English at Home. En esa primera publicación es muy interesante porque no son simplemente fotos, sino que trata de controlar de forma artística también el diseño del fotolibro, que esto pues no es que sea algo raro, pero se ve bastante claro en él. No es solo una lección que genera un relato, sino que hay una contraposición de clases, de composiciones en las propias fotografías, y es muy interesante ver, porque digamos que está incorporando su propio discurso social de las diferencias de clases, desigualdades, etcétera, al propio trabajo, pero integrando el diseño del propio fotolibro en la obra total. Esto de nuevo, a día de hoy, que el fotolibro, y sobre todo a través de Japón y de esas corrientes, han consolidado el fotolibro como una herramienta de disfrutar del arte de la fotografía de una forma universal, en aquel momento y más en un contexto europeo es bastante interesante, ¿no? De nuevo, no es novedoso porque esta palabra, como no, es novedoso, original, no acaba de ser así, pero es más extraño, lo hace más rico, lo hace más, pues eso, interesante es la palabra, porque de nuevo vemos como, sí, existe fotografía social, claro que sí, pero de repente alguien que ha estado tan en el epicentro del surrealismo, de las vanguardias, tal, que se va escurriendo por ahí, va dejando unos trazos que no son dogmáticos, sino que van mezclando todas las cosas, y lo podemos ver a través de su obra como eso es lo que acaba generando una identidad. Cuando prácticamente todo el mundo, y sobre todo en ese contexto, no lo olvidemos, el arte hay que entenderlo siempre en el contexto, para eso sirve, está rebuscando su identidad en cosas cerradas donde te metes tú en un cubículo y participas y acatas normas y conoces gente con la que casi te tienes que llevar bien o mal directamente, no hay un intermedio. Esta persona, Bill Brandt, va a generar una identidad a través del flujo. Es algo muy moderno realmente si nos paramos a pensar cómo está el patio en ese momento. A partir de aquí yo creo que no va a dejar de lado esa faceta de fotógrafo social, pero la va a ir mutando, ¿no? Va a ir cambiando de lugar y se va de nuevo a ir escurriendo por otros lados. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, esa faceta social pasa un poco más de esos barrios periféricos relacionados con las crisis como el crack del 29, con otro tipo de desigualdades, y pasa más bien a denunciar, siempre de una forma elegante, porque esto no es una fotografía muy explícita, las consecuencias de la guerra, pero de nuevo no de forma explícita en el foco, sino de forma indirecta, en los que las personas que van durmiendo en los bancos, cómo se va reubicando la gente, cómo van teniendo esas consecuencias la población civil, y es un punto de vista bastante interesante. Sobre todo si también tenemos en cuenta que todo ese escenario callejero que tiene en ese momento se fusiona de nuevo con lo que es real y con lo que no lo es. Me explico. En algunas de sus fotografías anteriores a este periodo un poco más social, bueno, entre medio, yo diría que estamos hablando de esta década de los 30, recuerdo que Bill Brandt utilizaba a su hermano, a su primo, a su pareja, Eva Boros, a sus amigos en general, utilizaba gente cercana para generar escenarios en los cuales él podía representar una idea, pero la fotografía cuando se tomaba, o la manera en la cual la tomaba él, pues eligiendo ópticas determinadas, una distancia donde da la sensación más de realidad, o más de paparazzi, como que estás captando ese momento, estos juegos sutiles entre lo que es verdad y lo que es mentira son muy interesantes en Bill Brandt, porque si no te lo cuenta alguien, si ahora mismo no estás viendo este vídeo y ves una de esas fotografías que él toma en Londres, a imitación un poco del fotolibro que tuvo tanto éxito también a inicios de los 30, de Brassai, que hacen en París de noche creo que es, y también fusionado con ese gusto por la novela negra o el cine negro que en ese momento también está en pleno auge, no te vas a dar cuenta, no lo vas a percibir, vas a creer que esa escena es real, ¿no? Hay una pareja, un hombre con un sombrero que parece que esté como acosando a una mujer en mitad de una calle con el fondo, y tú eso ves la fotografía y no lo vas a cuestionar, vas a pensar que es una escena realista que él ha tomado desde la distancia en la noche con nocturnidad, ¿no? Y no, son sus colegas que están posando para él y él está jugando con eso. Esto va a ser un tema central en la obra de alguien tan contemporáneo y tan importante en la actualidad como es Joan Fontcuberta.
muchos fotógrafos de ese momento también van a jugar con eso y de hecho es la clave de la fotografía. En ciertos aspectos filosóficos tiene ese componente en el cual la fotografía genera una verdad a través de lo que siempre es una mentira y viceversa. Ese doble juego siempre va a estar presente, pero para el espectador que está viendo aquello, para la espectadora, siempre es catalogado como más cercano a la verdad, porque la fotografía siempre se nos relaciona con el hecho de verdad, ¿no? De realidad, a través también de esas ideas que hemos tocado en el último vídeo, que te recomiendo que veas ya porque es súper interesante, historia de la perspectiva. Pues bien, esta misma jugarreta en esa fotografía, si me acuerdo la coloco aquí, lo vamos a ver continuamente. Lo vamos a ver si te enteras, ¿no? Si esto está anotado en algún puesto, si no, simplemente tú ves las imágenes y no lo puedes saber. Pero en Bill Brandt esto está hecho adrede. Ese juego es constante. No por la intención de hackearte, sino porque está buscando muchas cosas al mismo tiempo que también está retratando una realidad con un carácter social. Para mí es que me parece fascinante, de verdad. Me encanta también por el contexto, ¿no? Ese momento en el cual la fotografía puede jugar a todas las cosas y no está contaminada todavía por una especie de mundo-imagen predominante, ¿no? Pues bueno, creo que lo encuentro muy sexy en comparación con fotógrafos como Bresson, que son muy marcados, muy, muy claros. A mí generan un estándar que incluso puede llegar a molestar un siglo después, al menos desde un punto de vista artístico hablo, ¿eh? Pero bueno, en definitiva todo esto al final es lo que comentaba en mitad del vídeo, que es esa conjunción clarísima entre la herencia de alguien que ha tocado el París de los años 30-20, el surrealismo y esas corrientes, pero lo ha tocado de una forma en la cual no se ha escrito de forma partidista o panfletaria, que es algo que de verdad me molesta mucho, me da urticaria en el mundo del arte y pasa muchísimo, ¿no? Como mecanismo de supervivencia o de pervivencia, da igual, pero me molesta muchísimo. El arte solo tiene sentido como revolución y no como persona contra algo, como ideología política pura, sino dentro de uno mismo, a través de la curiosidad. La curiosidad es rebelarse contra lo que se sabe por querer aventurarse a algo más que no se conoce y en el cual probablemente puedas fracasar o encontrar algo interesante. Ese fracaso continuo, ¿no? Ya, cliché de Beckett, etcétera, pues tiene que estar presente en el arte siempre. Y creo que Bill Brandt lo representa muy bien, porque lo vamos a ver continuamente, esos jueguecitos entre ya no solo lo bello, lo siniestro, sino lo absurdo, lo que no, lo poético, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que está creado como un escenario, lo que no. En ocasiones se ve muy claro, en otras os juro que vais a ver fotografías aquí que si no os cuento esto y no lo sabías tú de antes, porque lo puedes saber, ¿no? Evidentemente, no pensarías en ello, simplemente asumirías como estoy captando una realidad de ese Londres de los años 30. Y que bueno, en definitiva también vamos a ver en otra de sus facetas. No era mi intención explorarlas todas, pero yo que sé, ya que estamos, lo cuento un poquito. En el retrato, porque hasta este momento no le interesa tanto, y como vamos a ver va a tocar todos los palos de la fotografía, pero el retrato hasta este momento que estamos narrando no lo ha tocado, o no de una forma intencionada. Hay un momento de su vida, a partir de la década de los 40, si no me equivoco después de la Segunda Guerra Mundial o por ahí, le empieza a interesar bastante el tema del retrato, pero no como buscando la semejanza, el retratar la persona, sino captar la esencia en ese momento que se suspende en el aire y en definitiva, como hemos visto todo el rato, conjugar la faceta compositiva del surrealismo con el misterio del paisaje etéreo que no acabas de ubicar, con esa narratividad literaria de sus fotos donde hay preguntas o es una aura de misterio, es algo literario. Entonces creo que se ve muy bien, pues no solo por ejemplo en el mítico de Francis Bacon, sino en esos retratos en los cuales se acerca mucho al sujeto, o los juegos de espejo, o los juegos de contraste que se ven muy claros en esa mítica fotografía que habrás visto 1000 veces de la mujer que se apoya mirando un poco al suelo o abajo, apoyándose la mano, que es un contraste delicioso, ¿no? Compositivamente, a nivel técnico esa fotografía es muy bella. O algo que también había apuntado en otras fotografías de los trabajadores, pues con el hollín en la cara, en un momento en el cual no parece que fueses a retratar a alguien. Bueno, en general, que esto se ve bastante en su obra. Y ahora que las estaba buscando para hablar de ellas, porque digo, hablo de las fotos estas, las míticas que se me caen en la cabeza, que la de los ojos son los ojos de artistas, de Henry Moore, de Tapies, no sé si también estaba Braque, que quiere decir eso, ¿no? O sea, es la mirada del artista que va transformando el mundo, etcétera, ¿no? Estos jueguecitos. Pero bueno, de nuevo, si no lo sabemos, si no tienes esa información, no acabas de distinguir el significado incluso que hay detrás de la obra. Este juego propositivo, que no es necesario para disfrutar de la obra, porque la foto funciona por sí misma de coña,
me parece súper interesante porque no te obliga a convertir la obra en un simple juego conceptual o en un jueguecito en el cual se va escapando todo hasta que ya acaba siendo una broma incluso para la gente que está metida en el arte, sino que está ese doble juego en el cual te invita a la curiosidad a explorar más o a descubrir y al mismo tiempo la obra funciona de forma independiente y autónoma. Entonces esto siempre lo he encontrado un equilibrio muy bonito que yo también lo intento aplicar bastante en mi propia obra y me gusta mucho. Y de hecho yo creo que la culminación de estos retratos de artistas va a ser pues de nuevo el de Bacon, creo que tiene un par, pero hay uno, es que la mítica fotografía de Bacon, yo de hecho descubrí a Bill Brandt así, no lo descubrí en un libro de fotografía, sino fue al ver la foto de Bacon que tenía una bueno, la cogí porque la quería pintar, porque tiene una composición puramente pictórica, es súper interesante con la farola, el paisaje en diagonal, el personaje yéndose de ahí, es una maravilla, es una maravilla la verdad. Si me acuerdo también la monto aquí, pero es que esta la tienes en la cabeza segurísimo. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí y ya dejaré bastantes fotos para que se pueda disfrutar de su obra, no hace falta comentar mucho más, ya que de hecho él se inventó su vida y bueno, duró un tiempo, luego ya pues con su exposición pública, su relación con los grandes artistas también en la década de los 60, pues como hemos comentado, pues no solo con Bacon, fue muy amigo de Henry Moore, y colaboraron en algunas cosas, no sé si tienen algunas cositas... algunos dibujos juntos o algo, pero bueno, en general estuvo bastante metido en ese entorno también con Braque, Giacometti y todo este núcleo de grandes nombres del momento. Y que en el fondo esa relación, no solo de amistad, que ya no tiene que ver con el mamoneo, porque es que ya de hecho son nombres que, bueno, Tapies quizás no, pero por ejemplo Braque es la antítesis del mamoneo, es la persona que en comparación con Picasso se lleva la peor parte del pastel, formando parte del mismo juego, porque no tiene esa capacidad de mamoneo y de cochineo casi psicopático del Picasso, ¿no? Y esta relación, que a la vez también se torna artística a la hora de fotografiar a todos sus colegas o sus compañeros de trabajo o de oficio, tiene que ver también con una intención claramente que es decir, a través de esa serie de obras, la importancia de la mirada del artista, cómo el artista devuelve el mundo a través de la creación, que es un poco lo que él intenta perseguir, sin un objetivo concreto o algo tan cerrado, sino solo a través del mirar, del vivir, de capturar ese mundo con las herramientas que tú quieras, puede ser un fotógrafo, un pintor, un escultor, etc., y poder devolver aquello al mismo mundo. Esta misma intención casi literaria o poética que vemos en muchas de sus obras de retratos lo podemos aplicar exactamente igual a sus paisajes, incluso funcionan mejor. Porque de hecho sus paisajes siempre, al menos desde mi punto de vista, insisto, buscan una literariedad, buscan el aspecto literario, no quieren anclarse únicamente a la referencia fotográfica o incluso de la pintura, que en esa época tendría también la fotografía paisajística, sino que quiere anclarse a lo literario, a lo novelesco, a lo poético, y esto no lo vamos a dejar de ver en toda su obra, ya lo hemos comentado, la influencia de la novela negra, por ejemplo, o en el paisaje lo vamos a ver en esa mítica fotografía de Halifax, que se ven las chimeneas de fondo con el contraste, esa composición asquerosamente perfecta con los 4 niños jugando por fondo, ¿no? También las veremos en otras de Newcastle, de Londres, Industrial, etcétera, pero en la de Halifax es brutal. Es una foto que también seguro que has visto 1000 veces, incluso hay veces que las fotografías de Bill Brandt las ha visto la gente y no reconoce el nombre del autor, porque son muy míticas, pero insisto, yo creo que no es un nombre tan popularizado como otros. No sé qué piensas, me lo puedes escribir en comentarios si ya lo conocías o no, porque me interesa bastante. Y por cerrar un poco ya el vídeo, que al final, si podríamos seguir con Desnudo, con otros temas, aplica lo mismo que hemos estado hablando, se va a repetir, es una conjunción de todos estos temas, de todas estas, de este contexto del París, del Londres de los años 20, 30, las corrientes vanguardistas, pero tomadas desde un punto de vista más en la distancia, la curiosidad, la literatura. Todo esto lo puedes aplicar y lo vas a clavar igual, va a funcionar porque es un poco la manera en la cual él creaba. Bueno, por cerrar un poco el aspecto técnico, vamos a notar que lo controla bastante Bill Brandt, porque también tenía cierta obsesión con la técnica fotográfica, sobre todo a la hora de controlar los procesos después de la toma de disparar la cámara, ¿no? Le gusta mucho jugar y coquetear con el uso de ampliaciones, técnicas un poco más agresivas con el revelado de imagen
y en general buscar efectos más artísticos, más exagerados o más expresionistas, podríamos decir, a través de este revelado, de esta producción fotográfica en la cual él la quiere controlar. Él era muy contrario a que los fotógrafos delegaran esa faceta a laboratorios o a otras casas de revelado donde el artista pues simplemente se dedicase a disparar, ¿no? Él considera que hasta el último punto el artista debe intervenir la obra porque esa es su función, ¿no? Y de ahí que también esos contrastes tan apretados, esos juegos de texturas, en esa diversidad superficial en las obras que vemos de él, que no hay un estándar claro, sino que siempre hay muchos juegos y hay mucha densidad en algo que es tan plano como la fotografía, pues no sé, me parece también muy enriquecedor. Lo cual nos lleva a un punto todavía más interesante que ya cierra el círculo redondo con aquello de la verdad o la mentira a través de la fotografía y de ciertos debates pues, clásicos de finales del siglo XX en la fotografía. Hay algo muy interesante que tiene que ver con el concepto de original, de copia, que también es un debate claro de la fotografía, casi que le pertenece a la propia fotografía desde los inicios, y es que, como he dicho, a Brandt le gustaba tanto controlar ese tema del revelado, del toqueteo de la foto hasta el proceso final en el cual se expone, que le llevó a toquetear cada negativo como le salía del potorro, llegando casos en los cuales no se sabe si la copia también ha estado tocada por él, de una forma que no es una copia prácticamente exacta del mismo negativo, una fotografía que se va reproduciendo, sino que cada copia es distinta. ¿Cuál es la original? Hay, por ejemplo, una típica foto de un pie en una playa así rocosa, que está tomada de una forma, está revelada de una forma, pero en otra la ha invertido, la ha apretado un montón, no tiene nada que ver. Eso es otra fotografía prácticamente. Entonces, ¿cuál determinas tú que es la original, la única, ¿no? Todos estos debates estúpidos y absurdos que el arte mismo contemporáneo actual ya se ha encargado de reventar, los encontramos en un fotógrafo que, insisto, no olvidemos que pertenece al otro siglo y su obra es muy moderna. Que también tiene esto que ver con otro tema que me interesa, es que empiezo a tirar de temas y ya está, me estoy viendo otra vez cómo acaba en una hora esto. Es el hecho del error, a la vez que se vuelve obsesivo con la técnica de querer controlar el revelado del proceso artístico hasta el final, tal. En el fondo, todo eso se lo come él mismo cuando su obra se dedica al error. En el propio revelado, a rasguños, motas de polvo, a cosas que consideraríamos imperfecciones desde un apartado técnico, de forma clara, ¿no? Si estamos hablando de apartado puramente técnico, hay muchas cosas que serían un error en Bill Brandt y que ese error se convierte en esa seña artística, en esa identidad, al mismo tiempo que él está bastante obsesionado con la técnica. Y esto, pues, esta paradoja es muy bonita también. Y bueno, ya está. Lo dejo estar aquí. Espero que te haya gustado. Me parece uno de esos fotógrafos no tan conocidos que son claves. Es un artista clave, al menos en el contexto europeo de la fotografía. Y hacía tiempo que no paraba de decir, tío, tienes que hacer un vídeo a Bill Brandt, aunque sean de 15 minutos. Y al final me he animado hoy de noche, que hace un calor aquí, pero que es un manglar esto, estoy sudando como un cerdo. Y estoy muy contento de haberlo hecho porque es de esos... Pues, me queda el de Moriyama todavía, como peso pesado aquí en la espalda que me va diciendo, tienes que hacerme el vídeo. Bueno, para la gente que seáis nuevos en este canal, que sepáis que hay una lista solo de fotografía y que bueno, la gracia en realidad... Por el motivo por el cual en el canal como proyecto artístico voy juntando tantos temas distintos que me interesan es porque espero que la gente que ve esto también vea otro tipo de vídeos, por ejemplo de la perspectiva o lo juntes con pintura. Al final uno de los problemas que veo en los movimientos de la red, de los algoritmos o las redes sociales actuales, la información circula siempre en burbujas muy cerradas y cuanto más cerradas mejor para el propio algoritmo, y creo que nuestra función por mantener la curiosidad o lo interesante de este funcionamiento de las redes sería reventar esas mallas del algoritmo para juntar la cantidad de información tan buena que hay en internet. Y esto lo digo porque a medida que voy haciendo los vídeos me doy cuenta cómo, claro, se mezcla el interés de la gente normal, ¿no? Con el propio algoritmo de cómo cierra canales, grifos, depende de los temas, las palabras que se toca, la imagen que toca, que sale de fondo, etcétera. Todo eso cómo se va interrelacionando, pero al final acaba sucediendo que hay vídeos que sí, que funcionan muy bien por una temática, o hay otra gente que solo ve un tipo de vídeos, y es como mi público objetivo en la cabeza siempre es no el que se ve todos los vídeos, porque es que ni yo mismo lo haría, sino
la persona que puede ir enlazándolos de forma muy distinta o que tiene como esa curiosidad por los temas que son más raros o que no le pertenecen tanto, ¿no? Esto es como intento yo aplicar Internet, las cosas que ya sabes ya las tienes a tiro en Internet y con abrir, incluso con hablar ya te sale toda esa información que tú mismo o tú misma vas a encontrar. Para quien quiera conocer un poco mejor mi obra, pintura, fotografía, estas cosas, tengo las redes sociales, Alejandro Acosta, o me podéis encontrar aquí abajo en los links que dejo siempre en la descripción. También esto lo tenéis en podcast, aunque bueno, pues para la fotografía no tiene mucho sentido, pero a mí me gusta escuchar los podcasts y por eso lo puse para que estuviese gratis en todas las plataformas y no tengas que tener el YouTube abierto. Y para los miembros del canal, tal y como prometí, esta semana tendréis como contenido exclusivo el de la pequeña biografía de Panofsky y una pequeña biografía de los Lorenzetti, de Pietro y Ambrogio Lorenzetti, de mis artistas Ambrogio es de mis favoritos de ese prerrenacimiento, la verdad. Y lo dejaré en abierto unos días, pero luego lo pasaré a miembros también, porque son el típico tema que no le interesa a nadie. Pues mira, es un buen contenido para la gente que está más asidua al canal. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Qué perfume le ponemos hoy a Bill Brandt? ¡Guau, qué difícil! No, qué difícil, no, es súper fácil, lo tengo clarísimo, es de estos que hay veces que me toca estrujarme el cerebro y acabo diciendo alguno que no tiene nada que ver. Hoy sí, el nombre es impronunciable, al menos para un legón francés como yo, ¿no? Es que no sé ni cómo empezar a pronunciarlo, ¿vale? Es de Etat Libre d'Orange, que es la misma marca que hizo el de The Ghost in the Shell, este que he dicho alguna vez. Herman... No soy capaz. Ayúdame aquí, Siri. Herman a mes côtés me paraissait une ombre. Que según, bueno, no es Siri, es Google Traductor. Me dice que es Herman, a mi lado, me parecía una sombra. Y huele, bueno, tienes un perfume que tiene geosmina, que es una molécula que básicamente huele a tierra. Luego hay otra molécula mucho más interesante para mí, o más compleja, es una base, que es el terrasol, que huele incluso a humus, a tierra mojada. Maravilloso, pero no solo huele a eso, es muy sutil, es un perfume muy sombrío, con pimienta negra, muy misterioso y que creo que es el perfume perfecto para Bill Brandt. Quien le guste que lo pueda probar, es bastante típica o asequible esta marca, se puede probar en muchos sitios, ciudades normalmente, y lo recomiendo mucho. Porque me huele directamente, te lleva a ese lugar, a esa mítica fotografía de Bill Brandt, donde hay un hombre en mitad de una niebla, ¿no? Con la farola ahí, súper misterioso, me recuerda a eso. Muy bien, pues espero que lo hayas disfrutado, que te lo hayas pasado bien, que te hayan gustado las fotografías que he puesto por aquí y un poco la exploración así un poco caótica de Bill Brandt, y que sepas que me he dejado la mitad de su obra, o sea que esto es una invitación para aquella persona que le guste, pues que meta más el dedito. Nos vemos en el siguiente vídeo.